Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Que viva el amor. Hoy tenemos un gran invitado, Especial invitado, ¿no? sí, A muy nuestro especial. programa. Es un excombatiente, firmante de los acuerdos de paz, y el tema que vamos a tratar hoy es pues acerca de la paz y lo que tenga pues para contarnos. Así que bienvenido, Jason, a nuestro podcast. Con mucho amor, de verdad, y gracias por aceptarnos la invitación de estar aquí. Gracias por dar su conocimiento y pues nosotros también ya hemos tratado un poco con él y dijimos, no, tenemos que invitarlo. Entonces, Jason, Bueno, no, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad que eh, muy valioso, muy interesado. Eh, pues para mí es nuevo esto. No estoy así realmente me he acostumbrado a cámaras y micrófonos, pero con gusto. pero tiene que acostumbrarse porque hay algo que se nos faltó decir, candidato a las representantes a la Cámara por Bogotá, ¿no? Entonces, ahí se va acostumbrando poco a poco. Bueno, Sí, vamos a entrar de una vez en el tema. Y el tema importante de que queremos de hablar es sobre la paz. Y cómo, Jason, hacemos la paz en Colombia si las generaciones antiguas o hace 60 años no se conoce qué es la paz aquí en Colombia. ¿Cómo empezamos a trabajar en eso? de hecho es más difícil plantearse cómo construir la paz con quienes no conocieron la guerra, con quienes no la padecieron, no la sufrieron, que por fortuna no la sufrieron, porque realmente no entienden el salto histórico que se dio con la firma del acuerdo, lo que significó la suspensión de la guerra, y si bien sigue siendo un país violento, con unas cifras aún dramáticas de desplazamiento, asesinatos, desapariciones, amenazas, exilios, mmm, en el marco de la violencia política y social, más allá además de lo que se deriva de la violencia por la crisis económica y todo lo que deriva de su delincuencia común, que también aporta otro tanto de violencia a la cotidianidad de la gente, pero, pero no saber, no entender la diferencia, porque no se tiene esa relación con la experiencia de lo que significaba la guerra, esas mismas cifras en el marco de la guerra, es más difícil. Y entonces, claro, los jovencitos que nacen y crecen durante el acuerdo de paz, los diálogos, el acuerdo y ya la implementación, y que hoy son los que han salido a las marchas, que algunos ya están en condiciones de votar o lo harán en 1, 2, 3 años adelante, ¿cierto? Digamos para las del 2023. Esa juventud que crece sin esa, por fortuna, de todos modos, es paradójico, pero es afortunado, pues no tienen una vivencia, salvo la que llega por memoria de sus padres y demás parientes que sí vivieron en carne propia, pues todo el azote de la guerra. Mm, Aún así, creo que con unos y otros, que todas esas generaciones que vivimos la guerra, ya fuera en condición de combatientes, ejército, paramilitares, guerrilleros o de población inmersa pues en esas condiciones del conflicto, y con las generaciones actuales, es posible pensarnos un país en paz y buscar rutas, mmm, porque como en todo caso la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, sino la justicia social, que es lo que no ha habido. Ni en guerra ni en posacuerdo hemos tenido justicia social. Entonces, igual porque esos jóvenes salieron a protestar y enfrentarse y a batallar en la calle y en las carreteras del país con la fuerza pública que reprimía sus justas reclamaciones, porque lo que no hay es justicia social, que es la base auténtica de la paz. Y la gente puede que tenga una visión, una percepción de los distintos niveles o formas o expresiones de la violencia, pero todas por igual padecen y siguen padeciendo el desempleo, el hambre, el no acceso a educación, a salud, a vivienda, ¿sí? eh, a condiciones de vida digna, a posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de realización humana. ¿Sí?
todo el mundo vive en la angustia del rebusque, de la supervivencia, en la frustración de la imposibilidad de acceder a esas condiciones básicas. Entonces, si la gente entiende que la paz no es solamente un tema relacionado con las armas, con su uso o su silenciamiento, sino fundamentalmente con condiciones de vida digna, con defensa de la vida en toda su integralidad, pues no va a tener o no, mejor dicho, las condiciones para plantearse el camino de la paz. La paz es eso, la lucha por la justicia social, por la vida digna. Qué bueno, interesante conocer eso de Esa perspectiva, ¿no? A la pregunta que hacíamos, porque algo importante es que nosotros como jóvenes no conocemos de verdad, y más los que vivimos en las ciudades, no conocemos cómo es vivir bajo guerra, a diferencia de las personas que sí lo tienen que vivir. Entonces, digamos, ya replanteamos la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo hacer para que estos jóvenes, nosotros siendo jóvenes, entendamos que es necesaria la paz para las personas que vivieron en guerra y no volver a repetir eso? ¿Cómo hacer para que la gente entienda que sí es importante, que no es algo que no se necesita o porque no lo viví, porque no vivimos la guerra, sino que es importante? Porque igual lo que dices, no solo es la violencia y las armas, sino poder vivir en paz con muchas cosas y muchas condiciones para tener una vida en paz para todos como colombianos. Sí, es que, digamos, la violencia lo que hace es más dramática la injusticia social. Que uno, además de levantarse sin con qué comer, sin qué darle de comer a los hijos, sin techo o con el riesgo de perder el techo, o porque vivo en una ribera de un río y el río se me puede llevar la casa, o en un barrio deprimido en donde una avalancha, un deslizamiento se puede llevar el barrio, o sencillamente estoy en el centro de la ciudad, pero pues si hoy tengo para pagar el diario, mañana no, y mañana tengo que entregar la pieza, ¿cierto? Si a eso se agrega que, bueno, sí, no tengo trabajo, no tengo alimentación, no tengo para sostener educación para darles a mis hijos, no tengo ropa para vestir a mis hijos, pero a todo ese sufrimiento y toda esa angustia le llega además el hecho de el riesgo o el hecho efectivo de cargar un muerto, de que llegan unos actores a la casa, a quemar la casa, a violar las mujeres, a descuartizar al hombre, a desplazar a los supervivientes, a quedarse con lo poquito que tenían, pues la miseria se hace terriblemente más dramática, ¿cierto? Y eso es un fardo, un peso que está reactivándose en las regiones, que eran las que más habían sufrido el conflicto, en las regiones apartadas y más empobrecidas del país, y que eran precisamente las que más imploraban el acuerdo de paz, que son todas esas regiones que además votaron sí a la paz, que ganaron en el sí. La falta de empatía y de sensibilidad de la gente, incluso la gente pobre que está en las ciudades porque vivió la violencia y fueron desplazados, es lo que hace que en la ciudad no haya un reconocimiento de esas distintas dimensiones del dolor y del sufrimiento. Y entonces no se entiende que ese dolor y sufrimiento que se vive en las ciudades y que se amontona, que se acumulan en los cinturones de miseria, están ligados directamente a esos procesos de desplazamiento y de violencia en el monte, y que se replican y se modifican, pero se sostienen en la ciudad, y entonces la gente termina disociando que su sufrimiento tiene una misma raíz, ¿cierto? Todo eso para decir, lo que se necesita es mucho trabajo de educación y pedagogía para que la gente logre entender la integralidad del problema, de su propio problema individual, personal, familiar, pero también en el marco de lo que es el sufrimiento de la nación y sus congéneres. Y decir, mi miseria está ligada a la miseria de los demás, mi sufrimiento, el sufrimiento de los demás. Es como tener esa empatía de todos, ¿no? Claro, pero pues igual, lo que pasa es que el dolor
La pobreza, la necesidad no deja pensar, obnubila, ¿sí? Aturde, y en esa medida la gente no por sí sola, difícilmente, o al menos en su mayoría, seguramente hay gente que logra procesar eso, pero en su mayoría la gente se sumerge cada quien en la individualidad de su dolor y su sufrimiento y no relacionan cómo sistémicamente su condición particular está asociada a todo un sistema que empobrece a franjas completas, que explota a franjas completas y que se enriquece sobre la base de empobrecer a las grandes mayorías nacionales, ¿cierto? Si la gente logra tener ese replanteamiento y esa visión un poco más sistémica, también entiende que el camino de la solución es colectivo y no individual. Y en esa medida la gente deja de sobrevivir a punta de resolver en una guerra con sus vecinos. Ustedes saben lo que es la vida, por ejemplo, en un inquilinato. No es complicado eso. Un escenario de batalla. La convivencia. La cocina, el baño, el tendedero, lo que pasa entre los niños de unas y otras, Sí. que se me perdió La una puerta, cuchara, que si toca que abrir mis la, calzones, que que el horario de la entrada. el horario en la entrada, que hora se cierra la puerta, que hora se abre. Eso es un campo de batalla y es un campo de batalla al que arroja la miseria a la gente, ¿cierto? Si la gente entiende el problema de manera global y sistémica, de manera estructural, también entienden que las soluciones solo pueden ser viables por vía colectiva y que la lucha colectiva pues debe ser organizada. Si la gente logra trascender su dolor, también trasciende su individualidad y el egoísmo en el que el propio sistema de explotación y de opresión arrincona a la gente. En la desesperación, en la angustia, en el dolor, la gente termina arrinconada sola. Y eso se rompe con ejercicios en los que la conciencia vuelve y abre. Y entonces yo entiendo que mi dolor no es solo, no es aislado, no es único, que está emparentado, que está relacionado con el dolor de otros y que es en esa lucha con los otros que podemos trascenderlo, superarlo y transformar esa realidad. Y eso que obliga a dos cosas. Uno, que quienes ya estamos organizados y tenemos ya adelantado un camino de formación política e ideológica, entendamos la función estructural, estratégica que tiene la educación política, ideológica, la educación popular, la capacitación para la lucha, y que nunca seguimos en la tarea de estar llevando esos ejercicios a la gente, para que la gente se sustraiga de su lucha individual, se vincule a procesos colectivos, se organice y se pueda movilizar y sumar fuerzas en la búsqueda por esas transformaciones estructurales que sí nos benefician a todos, ¿cierto? Y que pueden resolver de fondo todos estos problemas estructurales. Y ese es eso, o sea, ustedes me dicen, ¿cuál es el camino para la construcción de la paz? La concientización, la educación, la organización y la lucha. Esas son. Y la movilización. Esas son. Bueno, y nosotros, digamos, toda la sociedad colombiana, pues, si bien quiere una paz, porque no hay como vivir en paz, vivir tranquilo y vivir, digamos, cómodamente y tener una vida digna, cómo luchar con esa desinformación, esas fake news, y los grandes medios de comunicación le dieron duro a la paz. ¿Cómo se lucha contra eso? Y el mismo Estado. Porque nos podemos organizar de cinco, ¿cómo luchamos contra ellos? Esa es parte de la lucha precisamente. Entonces no es lo mismo hacer eso solo, como tumbaste una mentira movida en medios masivos de comunicación y en las grandes redes. Pero si somos organizados y nosotros somos miles y somos millones, y creamos también nos formamos y creamos nuestras medios, ¿cierto? Nuestros canales, nuestras estructuras para hacer contrapeso a los grandes medios. Hoy que la propia tecnología producida por el capitalismo nos entrega esa herramienta para ponerla en función de la lucha y la resistencia.
Yo cuando comencé la lucha hace 30 años, no habían redes, no habían teléfonos celulares, y los procesos de resistencia eran, ¿Cómo se comunicaban ustedes? no, pues señales de humo desde una cueva a la otra. No, obviamente el volante, la chapola, el periódico, la emisora comunitaria, ya eran herramientas. Lo que pasa es que ahora cualquier ciudadano con su teléfono es un periodista en potencia. Claro, eso de una. Vean lo que pasó durante la primavera árabe en el 2008, cómo efectivamente las tecnologías permitieron en los pueblos de resistencia tumbar regímenes de 40, 30, 50 años. ¿Mm? Hoy los pueblos de resistencia en el mundo todos cuentan con esa contracultura, ¿cierto? Que permite que el medio está diciendo una cosa y la gente en vivo desde la calle está mostrando otra, transmitiendo en vivo. Eso es un recurso extraordinario. Pero además si lo hacemos de manera formada, estructurada, organizada, asociada, pues eso se potencia. Pero siempre el camino es la organización y la lucha, la sumatoria con otros. Eso siempre nos va a potenciar, porque el sistema es supremamente poderoso. Tiene herramientas extraordinarias. Cuando le falla una, además tiene la otra. Sí, exacto. Ellos tienen ¿Cierto? 10 ahí. Entonces tiene los medios, pero los medios no funcionan, entonces tiene la policía y no funciona, entonces tiene todo el aparato militar y no funciona, y bueno, ahí tiene el aparato jurídico y tiene el aparato penitenciario, y es todo un sistema represivo y violento para mantener la gente, ¿cierto?, enrutada en el sometimiento a la explotación más pasiva, ¿no? Se explota, pero calmadito. Quieto ahí, pero se rebotó un poquito y viene todo ese recurso, todo ese aparato. Después vean ustedes la situación en el mundo, ¿no? Entonces, un pueblo que está siendo víctima de un genocidio, como el pueblo palestino, entonces quienes resisten son terroristas. Sí. Pero sale una modelo vistiendo prendas militares y armamento, promoviendo una posición fascista que se ha prestado durante los últimos 8 años para reprimir un pueblo, para generar también condiciones de genocidio entre la población rusa dentro de unas provincias de Ucrania. Y entonces a esa nos la muestran como la luchadora por la libertad. Sí, ella es, ¿cierto?, la que llegó a salvar a Ucrania, mejor. Pero, ¿y por qué se está sabiendo eso hoy? Ah, pues porque la gentecita tiene esos otros recursos para decir, no, ya está bien. Es más, ni siquiera pelea, se tomó las fotos solamente para propaganda. Y ya, porque ella no está ahorita luchando No, en el terreno, ya. como las Ella fotos se del fue. presidente de Ucrania, Sí, entonces digamos, todas esas uniformado, fake y no, news. eso también es una foto vieja. Pero ¿quién desmiente? La gentecita. ¿Cierto? La misma gentecita, bueno, tiene herramientas para desmontar eso. Digamos, el propio sistema entrega las herramientas para resistirlo, pero nosotros somos los que tenemos que hacer un buen uso de ello y potenciarlo, y eso se potencia mediante la organización. Pero es difícil organizarnos aquí, ¿no? Siempre va a ser difícil. ¿Por qué? Porque como el aparato, el sistema tiene tantos recursos y eso produce un efecto. Eso produce un efecto. Entonces, la gente, volvamos un poco a la reflexión inicial, la gente que está sumida en la pobreza, en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento, que vivió todo eso más la violencia política y la guerra, y llega a la ciudad, a la supervivencia, el rebusque, reciclando, buscando su alimento y el de sus hijos en la basura. Es una situación terriblemente dramática. Pero además esa persona que su sufrimiento no le da tiempo de procesar, analizar, hacerse una idea de cómo su sufrimiento personal se articula en todo un proceso socioeconómico y político de explotación. Esa persona además escucha noticias, escucha emisoras que le dicen, hombre, usted es pobre es porque quiere. Usted es pobre es porque no emprende. ¿Sí me hago entender? Sí, y váyase a ir por ahí, ¿cierto? Entonces, esa persona no solo no tiene tiempo de pensar y en analizar cuál es su situación, sino que el sistema le refrenda que casi que es el culpable de su situación.
sea, Entonces la usted gente es termina, culpable de nacer allá en ese barrio pobre. usted es pobre porque quiere, porque usted es un vago, ¿cierto? No hace lo suficiente. Claro, ¿no? Es que usted finalmente está viviendo lo que se merece. Sí. Y si el otro tiene, no lo culpe, es que es una persona Que sí la ha que sí la ha trabajado, que sí la ha trabajado, que la ha luchado. sudado. Y eso es como Entonces, ese englobo ahora llega usted a social. decirle, no, compañero, eso no es así, organicémonos. Puta hombre que va a venir a enseñarme a mí, ¿cierto? Sí. ¿Qué me va a venir a decir? Entonces, claro, esa lucha es compleja, pero la complejidad no quiere decir que no la demos, porque además cuando se ha demostrado que se rompe ese ciclo de dominación también ideológica, de dominación mediante los aparatos del control mental, emocional, actitudinal de la gente, el vuelco que se da, la explosión de rebeldía, de conciencia, de deseo de transformación y lucha también es extraordinario. Que es lo que hemos vivido, por ejemplo, además en los últimos años en Colombia, ¿no? Con los estallidos sociales desde el 21N para acá. La gente, por ejemplo, en Colombia ha ganado mayores niveles de conciencia y sobre todo en las ciudades. Y eso es súper importante a la hora de definir cosas políticas, digamos, cosas de cambio en su propio entorno, es decir, en sus barrios. Sí, es muy cierto porque a nosotros nos pasó. Y cuando nos juntamos al paro del año pasado, bueno, en especial a mí se me abrieron los ojos a muchas cosas y empecé a entender muchas cosas que uno dice o que antes le parecían como esa persona así está exagerada diciendo que me tienen adoctrinada y uno empieza a mirar que sí es cierto, que uno empieza a pensar como se lo dictan y empezar a pensar de una manera diferente. Empieza uno a ver en los otros lo que uno hacía. Ese pensamiento de, no, ese está más exagerado, Y antes está loco. la gente ve en el que lucha y protesta es al problema. Ajá, Sí, 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 sí. es muy cierto. Claro. Eso uno va a barrios pobres de gente que está ya al berraco, diciendo, no, es que esos pelados de primera línea son el problema del barrio, de la localidad. Sí. Claro, lo que pasa es que la lucha es muy compleja. Entonces, en los procesos de resistencia también se dan procesos de sabotaje, de descomposición. La gente misma en su rebeldía no siempre canaliza hacia donde está el enemigo de clase, digámoslo así. Cuando estuvo el 21N. Al año siguiente es cuando la policía, en un acto de brutalidad típica, lo que pasa es que a diario la policía mata gente a golpes, maltrata o deja lisiada gente. Sí. Un policía de tránsito es supremamente arbitrario. Una policía de infancia, de animales, ellos son terriblemente arbitrarios. ¿Y cuánta gente no carga en sus dolores un conocido, un familiar, alguien cercano que ha sido violentado de manera absolutamente arbitraria por la fuerza pública? Lo que pasa es que no es lo mismo durante los periodos de guerra, donde la gente de alguna manera ¿Justificaban ese año? sí, o lo soportaban distinto, a un momento en donde sin la guerra la gente está dispuesta a otras cosas, ha ganado otros niveles de conciencia y ya no quería soportar más eso. Y entonces fue extraordinario cuando en el 2020, en el 20 no, en el 21, ¿cierto? En el 21. No, ya se me enredaron las fechas. Pero bueno, el 9 y 10 de septiembre, a él lo matan en el CAI el 8. Sí. Sí. La gente comienza a protestar el 9 en la mañana, al mediodía comienzan los primeros brotes de rebeldía y en la noche comienza el ataque masivo de la ciudadanía a los CAIs. Ni siquiera era solo el CAI de allá, sino en todo en todo Bogotá. Bogotá. Fueron más de 120 CAIs violentados por la ciudadanía que vieron un hecho, ya no estuvieron más dispuestos, además eso no lo convocó nadie, fue supremamente espontáneo, una vaina, un fenómeno social Muy orgánico impresionante. sale eso. Sí, pero ¿qué sintomatizaba eso? Un pueblo mamado de la agresión estatal, de la violencia oficial, del atropello policial, porque es que lo viven a diario. Entonces el que salió a protestar ya no solo protestaba por Ordóñez, sino por todas las veces que le han puesto comparendos injustos, sino por todas las veces que esa autoridad no ha estado al servicio del ciudadano, sino en su contra, que ha empeorado sus condiciones de seguridad, ¿sí me hago entender? Sí. Sí. Y la gente salió a explotar y a expresar su rebeldía, pero tenían enfocado
el símbolo del Estado que los reprime y los violenta, y eran los CAIs, pero la gente también quemó cajeros. Es decir, detrás de todo eso la gente también dice, estos hijos de madres, a los bancos, los grandes ricos son los que finalmente, Nos tienen en sí, estas porque, condiciones. o sea, este aparato de represión, ¿a quién beneficia? Entonces la gente enfocó toda su ira y su rebeldía contra los CAIs y los cajeros. Cuando se da el paro del 28 de abril del año pasado, el 21, entonces lo de Ordóñez sí fue el 20, El 20. porque el 21 es del 19. Sí. Aquí ya pasaron más cosas. Además, es el paro más largo de toda la historia de Colombia. Sí. 3 meses. Nadie lo había visto. 3 meses. No, pues es que nunca había habido un paro. Pasado eso. El paro más importante de la historia de Colombia fue el paro del 77 y duró menos de 72 horas. Sí, poco más de 24, de hecho. Y era el paro que durante 40 años nos todo el mundo, el paro del 77 y el paro del 77. Y entre el paro del 77 y el paro del 21N hubo más de 1000 paros en Colombia. Y seguía siendo el del 77 el paradigmático. ¿Por qué? Por las implicaciones que tuvo. Pero en todo caso, un paro con la participación masiva, con la cobertura territorial nacional y con la duración que tuvo el paro el 28 de abril del año pasado, pues es totalmente inédito en la historia de Colombia. Pero en ese periodo tan largo, entonces ya las protestas dejaron de atacar, por ejemplo, el CAI, de confrontar el SMAT, de atacar el cajero como representación, como encarnación en el barrio del banco, del gran explotador económico, sino que aquí ya se fue la gente pues a desbaratar los adoquines, lo que la misma junta había arreglado en el parque, lo que la misma comunidad había arreglado en el barrio. Entonces ya comienza a haber un proceso de reacción. La misma protesta en su prolongación pierde un poco el foco. No siempre, no todos, digamos, el comando de paro estaba enfocado en los puntos fundamentales del pliego de peticiones, pero la gente en la calle estaba ya en otro desfogue, en otras iras. Quería como el enfrentamiento. Cuando surgen las primeras líneas, habían miles y miles de personas en la calle. Al final ya casi no había gente en la calle, sino las primeras líneas solamente peleando. Y entonces la misma gente pobre que estaba consciente y participando en la lucha ya comenzaban bueno, pero es que no es por ahí. Ya no es rompiendo los buses del barrio, descalabrando al viejito que también es del barrio, que es conductor del CID, ¿cierto? Sí. Eso hay que saberlo manejar. Por eso los procesos de lucha es tan importante que sean organizados, porque la desorganización termina desviando la rebeldía y la fuerza juvenil y la capacidad de resistencia a tal punto que nos revierte, ¿cierto? Entonces, por eso ese discurso que caló mucho en los jóvenes en ese momento, de que no queremos organizaciones, no partidos, nadie nos representa, era un tiro. Como esa no soy representación de nadie. Eso es un tiro en el solo. pie. Sí. Eso es un tiro en el pie porque finalmente una rebeldía así, sin cabeza, sin organización, sin rumbo, pues termina siendo funcional al sistema, ¿cierto? Y el sistema sí sabía que entre más durara el paro, eso terminaba rompiendo internamente y deslegitimando los sectores en pie de lucha, ¿cierto? Son cosas de las que tenemos que aprender. Los procesos de resistencia pueden ser incluso prolongados, pero hay que velar por que se mantengan dentro de un proceso organizativo que no desvíe ni desvirtúe todo el ejercicio de la protesta, que canalice mejor las fuerzas y los ánimos y las energías de la resistencia. Esos son aprendizajes que debemos tomar de estos ejercicios. Y esta pregunta es un poquito más tirando a lo personal, porque es más como hacia los niños. ¿Cómo sembrar esa semillita de la paz en los niños y niñas para que más adelante en Colombia se siga presentando la lucha por una vida digna, pero por mejores medios, ¿sí? O sea, que los niños también desde muy pequeños tengan ese concepto de que hay que luchar, pero luchar por mantener también una paz y igual como decía, por una vida digna.
porque se nos respeten a todos los derechos y seguir consiguiendo más derechos, porque pues todavía no nos han dado todos los derechos y no solo los Ni que nos nos los van quieren a dar. dar. Fácilmente no. No, es que no nos van a dar, nos toca arrebatárselos. Ah, Se Quitárselos. conquistan en la lucha. Esas generaciones pequeñas, esos niños de hoy, 5 años, usted que es padre, ¿cómo le decimos a esos niños? Sembramos El eso. ejemplo de la lucha es muy formador. Que un niño en la casa tenga padres, tenga familiares, un entorno de gente organizada, solidaria, fraterna, rebelde. Eso funda valores, funda principios, marca rumbos. Que un niño que va a un colegio en donde sus profesores también son gente consciente, todo eso forma. ¿Mm? Y a los niños hay que educarlos mucho en eso, en valores. La empatía, sentir el dolor del otro, identificarse con el sufrimiento ajeno, pero no solo identificarse, sino comprometerse. Hay un debate viejo, a traerlo aquí a colación, a propósito del amor al prójimo y la solidaridad, como conceptos que pueden ser compatibles o no desde la lucha revolucionaria y, por ejemplo, el pensamiento cristiano. Al menos el cristianismo clásico, digamos, católico, o las líneas de catolicismo, de cristianismo predominantes, le venden a la gente como ruta de salvación, primero mantenerse en el individualismo. Entonces, sálvese usted, no con otros, junto a otros, salvando a otros, sino usted. Y el camino de redención es, frente al sufrimiento del otro, es la limosna, por ejemplo. Yo me gano el cielo porque yo doy la limosna a quien sufre, ¿cierto? La solidaridad no es darle limosna al que sufre, para ver yo cómo me voy haciendo mi cuota inicial a un sitio en el cielo, sino cómo yo lucho con el otro por la superación del problema del otro, incluso a veces a costa de mi propio sacrificio. ¿Sí? Que es más incluso un poco el principio del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo es un cristianismo rebelde, de resistencia al imperialismo romano, ¿sí? De lucha, de insurrección, que luego cuando el imperio romano absorbe el pensamiento cristiano y lo institucionaliza, lo cambia. Ya no le enseña a la gente a esa lucha, esa resistencia en comunidad, sino cada quien solito, y entre más juicioso y más paciente sea. ¿Sí sabe qué es paciente? La raíz la raíz de la palabra está asociada al trabajo del pastor, del que pase, del que lleva A pastorear. a pastorear. Sí, el que va y come allá juiciosito. Nosotros, si vamos a la raíz, no deberíamos ser pacientes, ¿sí? Someternos, ¿cómo se le dice? Resignarnos, sino romper con esas dinámicas de apaciguamiento de la conciencia y del espíritu y recuperar la rebeldía. El enfoque es invertido. Quien da limosna no busca aliviar el hambre del otro, sino salvarse a sí mismo y ir comprando el lotecito en el cielo. O sea, realmente es egoísta. Ya uno entiende si esas dinámicas, iba a decir, ¿Cierto? Realmente es egoísta. Yo le doy limosna al otro no porque me interese el otro ni resolverme el problema al otro, sino que tengo para que mí. ganar algo. Yo estoy aliviándome a mí, diciéndole a Diosito, Vea la hora que hice. téngame en cuenta, váyame anotando esa. Mientras que el que se solidariza, realmente le interesa el bienestar del otro y llega a ponerse en riesgo a sí mismo en función de la solución por el bienestar del otro. Claro, hay que enseñar cómo no doy, sino venga, voy a luchar es por usted. O luchemos juntos. O luchemos y conmigo juntos. cuenta hasta donde nos dé esto. ¿Cierto? Entonces, fíjese que, porque la pregunta es sobre, y bueno, y los niños, es fundarles esos valores. Sí, fundarles valores en los que esa línea
esa línea delgada entre el egoísmo y el compromiso con el otro puede no verse y uno quedarse del lado equivocado, ¿cierto? Si esos niños, esas niñitas crecen sintiendo que su condición depende de la del otro, que, que aquí debemos tejer es una relación comunitaria, fraterna, solidaria, ¿cierto? En esos valores, esos niños siempre van a reaccionar ante la injusticia, propia o ajena, y entonces esa es gentecita que siempre va a estar construyendo paz, porque cualquier otra cosa que sea contraria a la paz, en el sentido de la justicia y de la justicia social, pues van a reaccionar. Sí, claro. No, Bueno, pues muy interesante lo que nos cuenta aquí nuestro compañero, camarada, Alirio. Para los que no lo conocen, pues Jason Murillo. bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, por brindarnos un espacio en esa agenda tan apretada en medio de todos estos días de campaña. Esperamos pues esto sirva un poquito para que la gente lo conozca y se dé cuenta pues que hay otras opciones buenas de personas que sí quieren luchar por un cambio real para este país que queremos Bueno, todos. gracias. No, gracias a usted, Jason. Y pues aquí acabamos un episodio más de Que Viva el Amor. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Esperamos lo hayan disfrutado y nos estaremos escuchando después. Chao, Chao. chao. Recuerden que viva el amor.